Tiene la palabra entonces Andrés Giordano y con eso terminamos las presentaciones de hoy y queda el espacio para las preguntas que espero logremos hacer. Andrés, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a todas las y los diputados presentes y a los invitados. Un saludo a Bárbara, a Norberto, eh, a las autoridades presentes. Bueno, tengo una presentación que enviamos, no sé si estará disponible para proyectarse, si es posible. Primero voy a presentar un poco quiénes somos, ya que noté inquieto al diputado Melero sobre las invitaciones, entonces le voy a contestar un poco, recordar, porque ya nos habíamos visto en una sesión similar, quién es la primera línea sindical. Y básicamente somos una agrupación de hechos de distintas organizaciones sindicales pertenecientes a diversas centrales, como por ejemplo la CUT presente acá, como por ejemplo la CAT y otras sin centralización, federaciones, confederaciones, trabajadores de sindicatos como Starbucks, Burger King, McDonald's, Telepizza, Papa John's, Ripley, Corona, ITES, Falabella, París, Transantiago, Salud Privada, sanitarias como Aguas Andinas, etcétera. Un espectro bien amplio, pero creo principalmente que tenemos mucho que decir en la materia que se discute hoy en día, porque precisamente hemos sido parte integral o importante de los trabajadores y trabajadoras que reciben la Ley de Protección del Empleo, y eso nos ha ayudado a identificar que además somos parte integral de aquellos trabajadores y trabajadoras que su remuneración global parte de un sueldo base que es el salario mínimo. En términos generales, esto es algo que las cifras esconden, que las cifras no muestran cómo debiese ser, y el impacto que tiene la discusión salarial, una discusión tan importante como los mínimos que fijamos como éticos para la reproducción y para el pago del valor del trabajo, finalmente tienen un impacto al final en la planilla remuneracional completa y en muchos sectores, no solo comercio, sino que servicios, etcétera. Parto con una cita de la ministra que fue dada en esta misma comisión hace un tiempo atrás, el 21 de abril, en una cita, de hecho, una conversación que tuvimos a propósito de la ley corta que modificó la ley de protección del empleo, y ella nos decía que la realidad de los bajos sueldos es una realidad de nuestro país en la que tenemos que hacernos cargo de manera integral. Ya esto ocurrió aquí mismo discutiendo la ley 21.332, pero sin embargo lo que tenemos en el caso chileno es que a partir de la dictadura el valor del salario mínimo ha dejado de tener una relación, una lógica más bien fundamental en la seguridad social. Entonces se ha desanclado del costo de vida, de los chilenos, de las chilenas, de quienes hoy habitan en Chile, y todo ello siempre disfrazado de argumentos técnicos, donde se ha eliminado un criterio de realidad social para definir las cifras, por ejemplo, para los 320.500 actuales. Entonces yo creo que partiríamos de la base de señalar que en un país cuyo PIB per cápita alcanza los $24.000 ajustado por poder de compra, hablar de un salario que no llega a ser un tercio de aquello, un mini salario mínimo, es absolutamente insuficiente y, por supuesto, como ya han dicho los expositores sindicales, no permite a las familias promedio superar la línea de la pobreza. Podríamos decir que en Holanda, en el año, cerca del año 80, entre el 80 y el 83, alcanzó el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile, y su salario mínimo, sin embargo, era casi 4 veces, 3,6 veces en realidad, veces mayor que el que hoy día tiene Chile. Lo mismo pasó en Estados Unidos en el 65, mucho tiempo atrás, con el mismo PIB per cápita que tenemos acá, su salario mínimo era 3 veces el que tenemos Chile. Ejemplos de cómo el salario mínimo dinamiza la economía hay varios, y en eso estamos en absoluta sintonía también con lo que ha expresado Norberto, con lo que ha expresado Bárbara. El efecto de reajustar los salarios tiene un efecto positivo en la economía, y los países que han dado saltos en aumentar los mínimos en términos salariales han tenido experiencias que lo demuestran. En el caso chileno lo que tenemos es un salario mínimo que solo alcanza para lo que vemos en pantalla, 1 kilogramo de pan al día, una ida y vuelta al trabajo, pensándolo en tiempos normales, en hora peak, no para los trabajadores y trabajadoras que estamos suspendidos como nosotros, el arriendo de una habitación pequeña, ni hablar de un departamento para una familia, y apenas para el pago de leyes sociales. Queda con esto fuera cualquier otro adicional, como puede ser la educación de los menores, la salud, etcétera, etcétera, y es por eso que en realidad el 80% de la población vive endeudada. ¿Cuánto aumenta en esta propuesta? Y esto yo creo que es muy significativo. Más allá de los buenos climas de diálogo, lo que propone hoy día el Ejecutivo es un aumento de 50 pesos diarios. Eso es una miseria, un reajuste de un 0,4% nominal, un 0% real,
Y el aumento del valor de una hora de trabajo, y esto es importante, en términos reales se trata de 8 pesos. En otras palabras, dicho de otra forma, una hora de trabajo para alguien que recibe este sueldo mínimo no alcanza para ir y volver al trabajo en horario punta y tampoco para sustentar las necesidades de un hogar promedio de 4 personas, que de acuerdo también a los datos disponibles por el Ministerio del Desarrollo alcanza los 449.301 pesos. Es decir, tenemos una brecha de casi 130.000 pesos respecto al salario mínimo y esto es dramático. Podemos decir dramático porque el hecho de que una persona trabajando jornada completa no pueda sacar a su núcleo familiar de la línea de la pobreza es sencillamente dramático y no hay otra forma de describirlo. Tenemos una nueva frase, esta también fue dicha en esta misma comisión por el ministro Briones. Vemos una división artificial entre las chicas y grandes empresas por la sencilla razón de que las pymes son prestadoras de servicio de las empresas de mayor tamaño. 13 de agosto, en la discusión de las mejoras del seguro de cesantía. Hay que recordar que en esa discusión a quienes ganan el mínimo se les dejó con subsidios de 180.000 pesos, y ahí yo se lo recordaría también al diputado Barros, que señalaba que acá hubo muchos mecanismos para entrampar la discusión de mejora del seguro de cesantía y de la ley de protección del empleo, pero la verdad es que quienes lo estamos recibiendo, que somos nosotros y nosotras, nos hubiésemos demorado todo lo posible con tal de que las cosas que estábamos señalando desde el mundo sindical se escuchasen. Y lamentablemente ni el Ejecutivo ni los parlamentarios del oficialismo tuvieron la voluntad de escucharlo y hoy en día estamos pasando hambre. Acá hay una cosa que es muy importante y yo creo que conviene empezar a desmitificarlo, ¿ya? Como lo decía el ministro Briones, esta cadena de valor donde están insertas las pequeñas y medianas empresas depende del gran empresariado. Y un dato bastante revelador es que además en las grandes empresas, aquellas que tienen más de 200 trabajadores y trabajadoras, también se paga el mínimo. Y los porcentajes están acá a la vista: 14,1% de sus trabajadores y trabajadoras ganan el mínimo. Sin embargo, esta cifra es mucho mayor si consideramos que gran parte de ellos tienen el mínimo, pero tienen compensaciones como asignaciones de colación, de movilización, de sala cuna, que compensan un poco este ingreso tan bajo. Si a ello además le agregamos que las empresas medianas, las que tienen entre 50 y 199 trabajadores y trabajadoras, con la gran empresa, casi el 50% del total está recibiendo sueldos mínimos o muy cercanos al mínimo. Y es precisamente por esto que los subsidios del seguro de cesantía están en torno a los 180.000, 190.000 pesos. A diferencia de Chile, la política del salario mínimo a nivel mundial se propone establecer mínimos que permitan satisfacer las necesidades básicas de trabajadores y trabajadoras y regular los índices del costo de la mano de obra, el costo del trabajo para las empresas. Aquí hay ejemplos de la OIT, el convenio número 26 del año 1928, el convenio número 131 de 1970, que es el que estamos viendo en pantalla. Entonces, como pueden ver, se fijan ciertos criterios relativo a las necesidades básicas, relativo a los niveles de salario, el costo de vida y la seguridad social. Por ejemplo, en las necesidades básicas, medir los niveles de pobreza en general. Y ya dijimos que el actual ingreso mínimo mensual no sirve para que una familia promedio cubra la línea de la pobreza. En el diagnóstico general del nivel de salario del país, todos sabemos, ya lo dijo la ministra en su exposición que cité, el 50% de las y los trabajadores gana menos de 400.000 pesos líquidos. Esto es dramático. Costo de vida, conocer cuánto vale vivir dignamente, estamos también en completa sintonía. El valor de las canastas básicas de alimentos tiende al aumento permanente y ese es el punto de inflexión donde uno debiese considerar, porque precisamente es a donde destinan la mayor parte de sus gastos los sectores más empobrecidos del país, precisamente quienes ganamos el salario mínimo. La seguridad social, las prestaciones para aliviar la pobreza, y hoy día vemos que precisamente estos sectores son los que están desamparados por las políticas de protección actual de la remuneración y del empleo, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, producto de la promulgación de la Ley de Protección del Empleo y de la Ley de Protección de la Clase Media, a la que estos sectores no pueden acceder. El nivel de vida de otros grupos, acá los ingresos medios y la distribución de los grupos sociales, los criterios de suficiencia han estado permanentemente ausentes, lo explicamos al comienzo, en todas las discusiones políticas. Esto ha sido más que nada discutir un guarismo en una discusión media estéril bajo la voluntad de los gobiernos de turno, y en este caso del Ejecutivo, más allá de la buena voluntad que ha manifestado con la Central Unitaria de Trabajadores, lo cierto es que efectivamente llegó y impuso un incremento que no satisface las necesidades de ninguna de las partes incumbentes, solo satisface los argumentos que se han esbozado acá, que a nuestro juicio son totalmente insuficientes. Y respecto de los factores económicos,
La experiencia comparada muestra que en otros países con PIB similares, como ya los mencioné, existen ingresos mínimos mucho mayores que han tenido efectos positivos en la reactivación de la economía. Esto lo dice la OIT. No es una cosa que estamos inventando los sindicatos, pero acá hay una situación que es escandalosa y hay que decirla porque por primera vez se propone un reajuste salarial con un criterio en base al IPC. Que los bienes, por ejemplo, de consumo de los sectores medios altos hayan experimentado bajas es inversamente proporcional a lo que hemos visto en el efecto de la canasta básica. Por ejemplo, que los precios de los departamentos en Ñuñoa o que los precios de los autos hayan bajado es algo que no tiene un impacto en la vida de quienes ganamos el sueldo mínimo. Nosotros no estamos pensando en comprarnos un departamento en Ñuñoa, no estamos pensando en comprarnos un auto. Estamos tratando de subsistir, de alimentarnos. Entonces acá se mantiene la misma lógica y vemos con tristeza que después de años la única vía de regulación del nivel de ingresos del país es esta discusión parlamentaria que al final la protagonizan autoridades que reciben una dieta equivalente a hasta 30 salarios mínimos y más. Se habla con mucha holgura de no estresar las cifras, pero lo cierto es que acá no nos imaginamos al ministro Briones o a la ministra Saldívar viviendo con 322.000 pesos de una manera digna. No nos imaginamos viviendo con subsidios como los que entrega el seguro de cesantía, que son de 180.000 pesos. Esa es la realidad y cuando tratamos de manifestarlo desde la primera sindical queremos hacer hincapié que somos trabajadores y trabajadoras de carne y hueso que lo estamos experimentando. Por lo tanto, pedimos un poquito de respeto en términos del debate porque las organizaciones sindicales acá tienen un rol fundamental. Sí es importante recordar que esta ley de protección del empleo... Señora Presidenta, reglamento, por favor. Pido reglamento, Presidenta. Sí, diputado, Melero, pero terminemos, diputado Melero, pero terminemos la exposición y luego continúa. Es reglamentario, Presidenta, no me puede negar la palabra. Pero está exponiendo un invitado. Sí, es justamente respecto a la exposición, Presidenta. Pero mire, va a terminar ahora y le doy la palabra. Termina la palabra ahora, Presidenta. Diputado, sí. ¿Secretario? Entra en debate, diputado. Yo creo que reglamentariamente procede que el diputado puede hacer uso de la palabra cuando es de reglamento, Presidenta. Perdone que se lo... Ya, no hay problema, secretario. Diputado Melero. No, Presidenta, solamente solicitarle a usted como Presidenta que le solicite al expositor de la organización de hecho que está hablando, que cuando ejemplifique o cuando se refiera a determinadas autoridades, sea más prudente. Porque cuando pone ejemplos de salarios y nombra al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo, podría también señalar los sueldos de la presidenta de la CUT, o el sueldo del presidente del Colegio de Profesores, o el sueldo de nosotros mismos los parlamentarios, o el sueldo suyo, Presidenta, o del presidente del Partido Comunista. Entonces, si quiere hacer visiones desde un punto de vista de buscar o generar un concepto, yo le pido que tenga mayor ecuanimidad, que se refiera en términos más respetuosos y que los ejemplos que tenga... punto reglamento. Pero de todas formas ya entendimos el punto, no hay problema. Cuando una persona se invita a una organización de hecho y no sé su representación, yo puedo cuestionar los términos que utiliza, solamente eso. Gracias, presidente. Sí, pero no era un punto de reglamento, pero ya entendimos el punto, así que le doy la palabra a Andrés Giordano. Sí, diputado Melero, también su sueldo es un sueldo que equivale a más de 30 salarios mínimos. Volviendo a la exposición que estaba dando a expresar, acá ha habido un sin diálogo, nuevamente. Se legisló, ya tuvimos la experiencia con la fallida ley de protección del empleo, sin escuchar a los trabajadores y trabajadoras. Ninguna de las propuestas que hizo esta parte fueron oídas por el Ejecutivo, se mantuvo la arbitrariedad, el autoritarismo en las medidas, y es lo mismo que estamos viendo en la discusión del salario mínimo. Se impuso el paso a paso laboral de la misma forma y no se le ha entregado un rol activo a las organizaciones sindicales. Incluso en la vez pasada yo expuse que las organizaciones sindicales se encuentran suspendidas sin capacidad de fiscalización, sin capacidad de tener permisos para transitar en áreas con cuarentena, y hoy nos apresuramos con un reajuste sin abrirnos a dialogar de frente sobre estos temas. Parece que incomoda el tema salarial, efectivamente, la diferencia entre la clase política y la clase laboral, la clase trabajadora, son abismales, y todas las autoridades que mencionan, que tengan salarios del nivel de desigualdad que se reproduce en Chile nos parece dramático, y nos parece dramático porque somos sujetos de las políticas que ustedes están legislando, y eso hay que decirlo con todas sus letras. No es algo que ahí se esconda, los salarios de los parlamentarios y de las autoridades políticas además son públicas. La pregunta del $1.000.000. ¿Es importante realmente la suficiencia en este debate?
Creemos que esta propuesta no cumple con los propios estándares del gobierno. Y acá lo importante, la protección de las remuneraciones ha estado encargada básicamente por dos líneas: la Ley de Protección del Empleo y la Ley de Protección de Clase Media. Se ha fijado el estándar mínimo en 400.000 pesos. Quienes son sujetos de la política que hoy día se está diseñando en este espacio, en estos 1.500 pesos que se discuten, no cumplen con los mínimos para calificar ni para el bono de clase media, ni para los préstamos de clase media. Incluso en la discusión de la Ley de Protección del Empleo, el Ejecutivo se negó a incorporarlos o descontar las remuneraciones para efecto de acceder al IFE. De una u otra forma, lo que se hace es que se perjudica a la mayoría de los que hoy están sufriendo los costos de esta crisis laboral. Y se sigue trasladando además con mayor fuerza en los sectores que menos pueden soportarla el peso económico. La Ley de Protección del Empleo, que se mejoró supuestamente hace pocas horas y que se aprobó, solo el primer pago superó el salario mínimo que hoy día tenemos. A partir de entonces estamos con el quinto pago. La mayoría de las y los trabajadores en promedio reciben menos de 190.000 pesos. Con esto están viviendo hoy día muchas familias. Lo que vemos es hambre para hoy día y cesantía para mañana. Acá nosotros entramos en abierta contradicción con las cifras oficiales. Más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras reciben ingresos iguales, menores o muy cercanos al salario mínimo. Por lo tanto, consideramos que su incidencia como piso salarial, el salario mínimo tiene una relevancia en explicar el cuadro completo de Chile, ese que deberíamos analizar integralmente, como señalaba la ministra. Sobre todo si analizamos la ausencia del rol de la negociación colectiva. Ya, por el contrario, nosotros vemos que estas grandes empresas, que son las que están arriba en la cadena de valor y que estructuran el salario mínimo para las pymes, pagan el mínimo y por lo tanto a quienes han vaticinado este efecto apocalíptico de lo que significa subir el salario mínimo, nosotros le decimos que así como lo hicieron durante la tramitación del retiro del 10% de las AFP, nosotros lo que vemos es que va a haber un efecto que precisamente va a ir en ayuda de los sectores que más lo necesitan y que va a reactivar la economía, y por lo tanto nos parece que seguir traspasándole a las y los trabajadores los costos de esta crisis, quienes ya se han puesto con los ahorros propios de su seguro de cesantía, con sus ahorros previsionales. Tenemos el caso de Corona, donde hay despidos por centenares y cambios en las condiciones contractuales para que los trabajadores y trabajadoras ganen menos. Es decir, hay bajas salariales operando hoy en día en el mundo del trabajo. Todo eso está siendo traspasado como costo a nosotros y nosotras. Por lo tanto, decirnos que 1.500 pesos va a ser el aumento de un salario que tiene incidencia en todo lo que hemos mencionado nos parece sencillamente inaceptable, y como primera línea sindical queremos dejarlo absolutamente claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés Giordano, por la presentación, y a todos las y los invitados.